Acuérdate que puedes venir a visitarnos a la grabación de este programa a las 6:30 en Vergara 240 en la Universidad Diego Portales. Vamos a hablar de China en Los Nuevos Chilenos. Este gigante económico que nos tiene a todos asustados. Al año 2005 eran 1.6 billones de chinos, que heavy, ¿eh? En los últimos años han logrado sacar a 300 millones de personas de la pobreza. Eso es como sacar a Estados Unidos completo de la pobreza. Y China va a continuar así porque está experimentando una revolución industrial impresionante. ¿Qué significa? Y vamos a tener que competir con ellos por petróleo, por agua. Es decir, son una economía más difícil de ignorar que la carrera de Cristian de la Fuente en Hollywood. ¿Cachai? Todos quieren hacer negocios con China. De hecho, no es extraño conocer gente que está aprendiendo chino mandarín. Y yo digo, ¿por qué los chinos no aprenden español, más conocido como el inglés de los pobres? ¿Ah? Bueno, los chinos producen de todo, producen desde Tamagotchi hasta autos, incluso producen indios pícaros, más conocidos en China como los chinos tuertos. Si saben a lo que me refiero, ¿cachai? Bueno, Chile se transformó en el primer país del planeta en firmar un acuerdo bilateral con China. ¿Qué significa que los chinos no hayan abierto en su muralla un hueco? ¿Ah? Oye, ¿por qué digo hueco y se ríen? ¿Por qué? Qué mala onda, ¿cachai? ¿Nos van a tener contra la muralla? ¿Vamos a estar raspando la pared o vamos a estar chapoteando en salsa tamarindo? Para hablar del Tratado de Libre Comercio tenemos a Pamela López de Santa María. Ella es gerenta de Relaciones Públicas de la Cámara Chileno-China de Comercio y la Industria. Un aplauso para ella, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa. Bonita la escenografía. ¿Te gusta? Sí, esto era mi apartamento cuando yo me drogaba. ¿Sí? Oh, mira, ¿quién como tú, ah? ¿Quién como tú? Ahora estoy sano y feliz y ordenado. Oye, quiero que me digas, ¿qué significa China en términos económicos para el planeta? Después vamos a pasar a Chile, para el planeta. Bueno, un poquito lo que tú estabas introduciendo antes de que yo entrara al plató, es un poco el gigante asiático a nivel económico. Si nos ponemos a pensar, China es una... no solo una economía, sino que una cultura milenaria y que se convierte hoy en una plataforma económica para cualquier país del mundo. Tal como tú lo dijiste, todo el mundo, por más pequeño o grande que sea su economía, por más pequeño o grande que sea su historia económica, quiere negociar con China. ¿Y cuál es la importancia? Que China está creciendo a niveles pero espeluznante, está al 9,5% creciendo anualmente, lo que si lo comparas con otros países eso no ocurre en un tiempo tan pequeño, y también está erradicando la extrema pobreza también muy rápidamente. ¿Por qué? Porque es tan grande, es un país que tiene 1.300 millones de habitantes, en donde las tasas de desempleo son bajas y sobre todo en la parte agrícola siempre se está necesitando gente como para trabajar el campo, etcétera. O sea, está creciendo y se está europeizando mucho también. O sea, porque existe como esa especie como de historia de pánico, como de que vamos a terminar todos hablando chino y que básicamente los chinos van a permear su cultura hacia acá y no al revés. Bueno, dicen, el típico mito que dicen que si todos los chinos saltaran al mismo tiempo habría un terremoto a nivel mundial, es un poco eso. Lo que tú dices, o sea, todo el mundo quiere viajar a China, las empresas están buscando nuevas formas de negocio, buscando nuevos lazos. ¿A qué te refieres? Disculpa que te interrumpa. Cuando dices que China es la nueva plataforma. Mira, ¿qué es lo que pasa? China en este momento está necesitando no solamente gente que vaya a buscar, digamos, para exportar, sino que también gente que necesita importar, porque es tanta la cantidad y la necesidad que tiene China para abastecer a 1.300 millones de habitantes, que se convierte en un mercado viable para cualquier país. O sea, es decir, por ejemplo, si a mí se me ocurriera una cosa muy pequeña en mi casa y a los chinos les gusta, ¿estoy dado? ¿Eso quiere decir? Absolutamente, y es así, y a nosotros como Cámara de Comercio permanentemente nos están llamando, oye, ¿sabes qué? Inventé un colgador de corbatas que ya tengo investigado que en China no existe, y se hace un estudio de mercado, y si efectivamente ese producto no está en China, que uno dice, en China está todo, y eso no es tan así, uno puede tener grandes posibilidades de triunfar. Ahora, se va a transformar China, creo que en nuestro principal socioeconómico, creo que el 25% de nuestras exportaciones van a ir para allá. Sea, de hecho, la mayoría somos China para Chile es el primer país exportador, donde todo lo exportamos es a través de Bueno, eso me parece maravilloso, sin embargo, no hay que hacerle el quite a que en China se violan los derechos humanos, ¿cachai? No se puede criticar al régimen porque uno va preso o puede ser torturado
torturados. Abogados y periodistas utilizaban la Internet, básicamente, para manifestar su descontento. Pero China tiene el sistema de control de la Internet más grande del planeta. De hecho, ni siquiera se pueden mandar mensajes de texto criticando al gobierno. Es decir, lo más revolucionario que se puede hacer en China es que comer con cuchara, me pregunto yo, ¿cachai? Los gobiernos de la concertación han utilizado el tema de los derechos humanos para salir electos. Sin embargo, pareciera que le hacen el quite a la violación de los derechos humanos en China. Fox le dijo que a nuestro Congreso le correspondía solo hablar del Tratado de Libre Comercio y que el tema de las violaciones a los derechos humanos se tenía que ver en esferas multilaterales. Se presentan los temas como separados y me pregunto yo, si hacemos negocios con torturadores, por ejemplo, podemos hacer negocios con narcotraficantes, con pedófilos o con la tía Mana de la Kamazú. Para hablar de este tema vamos a hablar con Nicolás Espejo, él es abogado, codirector del programa de Derechos Humanos de la Universidad de Wuppertal. ¡Un aplauso para él! Gracias, Nicolás. Toma asiento ahí, por favor. A ver, ¿cómo queda Chile parado frente al planeta después de, asumiendo por ejemplo de que lo que se dice es verdad, de que el gobierno tortura a la gente, de que hay persecuciones? ¿Cómo queda Chile, un país que sufrió un tema de los derechos humanos, siendo primero en negociar con un país donde se violan los derechos humanos? Bueno, lo primero es que efectivamente en Chile se violan los derechos humanos de manera sistemática, no son violaciones esporádicas, y eso es importante dejarlo claro. Yo creo que toda la comunidad internacional está contesta en esto. Respecto a Chile, mira, yo te diría que hay como dos argumentos. Uno, primero, es la coherencia interna de la política exterior de Chile. La política exterior de Chile oficialmente, estos son incluso declaraciones que tú puedes ver en la página web de Relaciones Exteriores, incluso Fox ha hecho esto, se basa por una parte en la apertura comercial. Chile tiene que abrirse al mundo comercialmente, pero al mismo tiempo por la promoción y defensa de los derechos humanos a nivel global, ¿no? Estos dos son los pilares que forman los dos pies, si tú quieres, de la política exterior chilena. De manera tal que Chile, al negociar con China, sin perjuicio de que esto pueda avanzar una causa comercial, tiene que justificar también de qué manera esa negociación no es incompatible con su propio discurso de promoción y protección de los derechos humanos en el mundo. Ahora, eso es lo complicado. ¿Tú crees que es incompatible? O sea, a mí me da la sensación de que claramente es incompatible. O sea, a pesar de que es maravilloso lo que nos cuenta Pamela, de que si a mí se me ocurre algo, podemos traer mucho dinero a este país, me parece que es incompatible y me da la sensación de que el gobierno le hace el quite al tema. ¿Tú crees lo mismo? Mira, yo creo que sí le hace el quite, o sea, eso primero, ¿no? Lo último, yo creo que le hace el quite. Ahora, hay distintas maneras de hacer esto. Un argumento en general que se ha dado sobre esto es que si tú entras en negociaciones con un país, puedes tratar de permear o dinamizar sus procesos políticos también, ¿no? Lo que se dice con Cuba, por ejemplo, que hay que evitar el bloqueo con Cuba porque eso nos permite, ¿no es cierto?, democratizar Cuba, ¿no? Ampliar el mercado y democratizar de alguna manera. Ahora, en el caso de China... Pero disculpa, ¿eso es tan verdad? ¿Eso sucede? Porque también puede ser al revés. El susto que a mí me da es que funciona esta economía donde tenemos un gobierno absolutamente centralizado que no nos permite opinar distinto y los millonarios se hacen millonarios. En vez de que China se europeice, puede que Estados Unidos se transforme con un gobierno extremadamente autoritario. Nosotros también tuvimos esa historia. Por supuesto, hay muchos ejemplos de en que ese argumento no se cumplió en la práctica. El apoyo de Estados Unidos a muchos regímenes de facto en todo el mundo es un ejemplo de eso, ¿no? Incluso en Medio Oriente, ¿no? Donde se apoyaban gobiernos, se promovían las relaciones comerciales, pero al mismo tiempo se justificaban violaciones a los derechos humanos. Lo que yo quisiera decir es que si es que este es el argumento de Chile, que es mejor estar con los chinos, acercarse a ellos, ¿no?, para poder tratar de dinamizar sus propios procesos políticos, entonces Chile debe garantizar que está velando también porque se mejoren los récords de respeto a los derechos humanos en China, y eso no lo está haciendo el gobierno de Chile. Entonces, ¿no lo hace por qué? ¿Porque no tiene capacidad, no tiene plata para destinar para vigilar eso? ¿No lo hace porque no le interesa? ¿Porque estamos viendo un puro discurso quizás? Mira, mi convicción es que falta convicción interna acá del gobierno, de la concertación, sobre precisamente ser coherente de manera completa con el argumento que tienen de apertura comercial y promoción y protección de los derechos humanos. Obviamente que nosotros no podemos imponerle a China, ¿no?, que cambie su régimen, no tenemos el poder para hacerlo, pero si hay convicción, hay maneras para poder controlar esto y poder de alguna manera influenciar esos procesos, y yo no lo veo que esté ocurriendo eso de parte de Chile. Perdona que quiero acotar un poquito. Independiente de lo que tú dices del tema de los derechos humanos, yo lo veo desde el punto de vista más comercial, y efectivamente al empresario el tema político, independientemente de que es permeable, uno no puede hablar de comercio sin hablar de economía, sin hablar de cultura, sin hablar de política, pero al empresario hoy día le interesa penetrar en China, encontrar el mercado, encontrar el nicho, hacerse millonario estoy hablando desde mi perspectiva como Cámara de Comercio,
Realmente no es un tema, jamás me he encontrado con alguien que me diga, mira, ¿sabes qué? Quiero exportar telas, pero los derechos humanos para mí son un valor fundamental. Y es un poco lo que dice Nicolás, que el problema es cuando el gobierno confunde su rol de ser gobernante con el ser empresario. Exactamente, y se provoca esa... Claro, tú tenés que tratar de hacer que la cosa sea lo más fluido posible para los empresarios.